Hello. Hello? Who's there? I'm talking. Hello. Sur le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. El cielo de París ve pasear al amor. Amantes que van mostrando su aire feliz. Esto es París. Así decía la camiseta que se puso Messi para la primera presentación en el Paris Saint-Germain. Ça, c'est Paris. ¿Cuál París? El París que está a 11 minutos de subte del estadio donde va a tener que ir a hacer las prácticas. ¿O cuál París? Ese París que en cada piedra es un recuerdo histórico importante de la historia de la humanidad. El París que está cerca del Hotel Royal Monceau, donde se está alojando, que vale 100.000 pesos la noche en la habitación, ese hotel que está en una avenida Hoche, en homenaje a un militar de la Primera República, un militar que murió a los 29 años de tuberculosis, y me hace pensar en los destinos de la gente tan joven como este catarí que lo contrata a Messi, que es hijo de un pescador de perlas. Lo más sacrificado, esas inmersiones que hacen los chicos a partir de los 10, 12 años para ir a buscar una perla. Bueno, Qatar después se convirtió en otro tipo de recursos, ¿no? El gas y el petróleo, que ahora usan lo que se llama el sport washing, el lavado que permite el deporte y el arte, como fue siempre. No sé si le interesará a Messi ese París alrededor de donde está el Hotel Royal Monceau, donde se está alojando, un hotel diseñado por Philippe Starck, ese diseñador francés famoso en el mundo por ese diseño como de un pulpo que es para sacar hielo. Bueno, cada piedra un recuerdo de la ocupación nazi, en cada esquina homenajeado con flores frescas todos los días, un recuerdo a Voltaire, ese filósofo de la frase que dice: no comparto lo que pensás, pero daría mi vida para que lo pudieras expresar. El París de los revolucionarios. Hay una calle que se llama Calle de la Vieja Comedia, es una calle del 1600 que tiene entrada por una y salida por otra, donde los revolucionarios se juntaban en un café que está en pie, que es un sitio turístico, donde se tomó café por primera vez, el Café Procop. En esa misma calle hay una vivienda que perteneció a un señor al que llamaron la afeitadora de Francia, pero no por la afeitadora, sino por la afeitadora. Fue el creador de la guillotina, el doctor Guillotin, médico y parlamentario francés. También ahí vivió Marat, el revolucionario, que fue muerto mientras tomaba unos baños para aliviar problemas que tenía en la piel. Bueno, todo ese París, no sé si les quedará a mano mentalmente a Messi, pero a nosotros siempre, como en la película Casablanca, siempre nos quedará París. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida. Nuestro amor no importa. Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche. Un París muy vigilado,
muy custodiado a partir de los episodios de terrorismo, como por ejemplo el atentado a la editorial de Charlie Hebdo. En cada esquina, grupos de policías controlando el desenvolvimiento de la ciudad. ¿Se acercará Messi al departamento que ocupó el libertador don José de San Martín? Un departamento en la calle San Jorge, donde vivió con su hija Mercedes, y que en una pandemia igual a la que estamos viviendo, pero en 1832, la pandemia del cólera los afectó a los dos, a don José y a su hija, y se acercó a curarlos y a cuidarlos Mariano Balcarce. Los cuidó tanto que se enamoró de Mercedes. Se casaron ahí en París y vinieron de luna de miel a Buenos Aires. ¿Aprenderá Messi a hablar francés como aprendió San Martín? Messi, que no habla catalán después de tantos años en Barcelona. ¿Recibirá a personalidades como las que recibió San Martín, por ejemplo, a Balzac, a Victor Hugo, a Donizetti? Otra habitación, otro cuarto, el de Lucía Pérez Montero, una chica de 16 años víctima de femicidio en Mar del Plata. Se abre en la Manzana de las Luces una muestra, una instalación creada por la periodista y escritora Claudia Acuña. Va a haber debates alrededor de esta muestra que dura hasta el 10 de septiembre. Un cuarto, el de Lucía Pérez Montero, que sus padres, como todos los padres que pierden un hijo, está mantenido tal como lo dejó la chica cuando salió y no volvió. Y las habitaciones en general tienen un placar para pasar a un tema algo más liviano. Un chico que en una comunidad pequeña no termina de ser aceptado por sus padres por su elección sexual. Vi una película extraordinaria en Cinear. Todos tenemos un muerto en el placar o un hijo en el closet. Ahora creo que está programada para exhibirse en el Cine Gaumont. Yo la vi en Cinear. Pero extraordinario actor. Se llama Fernando Gambandé. Algo fuera de lo común. Es un actor, bailarín y cantante. Súper recomendada esta película de Nicolás Tété, que además de traer el tema de la todavía no aceptación de la elección sexual, está hecha en un tono de comedia y de verdad hasta ahora desconocido para mí. Y entonces nos enteramos que Messi y Antonella están buscando una casa, no se van a quedar en el hotel para siempre. Y otra recomendación, por Netflix se da un reality que se llama L'Agence, la agencia, negocios de familia, en donde tenemos la posibilidad de ver mansiones que se alquilan o se venden en los alrededores de París, absolutamente increíbles. Si pueden acercarse a esta producción, además está hecha también con un espíritu de mucha ironía y comedia disfrutable. La agencia, negocios de familia. Una vieja mansión cobija un espacio de glamour y lujo, el Café Restaurant Boutique de Ralph Lauren, en un barrio, en una zona que antes era todo de editoriales. Ahora voy a conectarme con Diana Sayek, que es la presidenta del Fondo Nacional de las Artes. Ustedes saben que este espacio estuvo muy conectado con el fondo cuando el presidente era el economista Héctor Valle, que desarrolló una tarea muy interesante desde mi punto de vista. Y mi afecto siempre por la tarea del fondo, porque la cultura también en este momento de pandemia, lo fue siempre, pero en este momento de pandemia es un poco como la preservación de la alegría, ¿cierto? Y me gusta tanto
esa sede del Fondo Nacional de las Artes en la calle Alsina, y especialmente una adquisición que se hizo más recientemente, que fue la casa de Victoria Ocampo en Palermo, en la calle Rufino de Elizalde, que tiene la atmósfera de lo que fue esa también trabajadora pionera de la cultura argentina desde mi punto de vista, que aún conserva la atmósfera de lo que fue su paso por esa casa. Victoria Ocampo, que fue también presidenta del Fondo Nacional de las Artes. Hola. Por lo que yo tenía aprendido, el fondo subsiste por los derechos de autor de autores fallecidos hace 70 años o más, porque lo previo lo cobraron las familias. Contame Así cómo es eso. Mira, eso se llama DPP, Dominio Público Pagante, y efectivamente es así, y la ley de creación del fondo así lo estipula. Lo que pasa es que a partir de la pandemia, los lugares donde nosotros nos nutríamos de dinero, que eran los espectáculos, las obras de teatro, las óperas, o sea, todo lo que fuera espectáculo público, digamos, más festivales, más, bueno, todo lo que quedó detenido y no hubo, ahí nos entró 0 peso. O sea que el gobierno nacional tuvo que acudir en nuestra ayuda, porque a su vez nosotros queríamos dar ayudas. Claro. Entonces fuimos más un vehículo de ayuda, que la recaudación se siguió haciendo, pero bajó al mínimo, digamos, y no nos alcanzaba para los programas que teníamos. Contame cuál fue el espíritu de la creación del fondo y cuál es a tu criterio el espíritu de hoy. Ok. Bueno, el fondo en realidad es una de esas cosas extrañas porque no se creó en democracia. El fondo se creó en... 1958. Sí, pero mucha gente, como en el 58 ya estaba Frondizi, mucha gente lo atribuye a Frondizi, pero no fue así. Fue el final del gobierno militar antes de Frondizi. Entonces, ¿qué pasa? Se crea esta ley que es pionera en el mundo, en el sentido de crear, como su nombre lo indica, un fondo para la ayuda. Es como si fuera que los artistas fallecidos sostienen a los artistas emergentes. Ese sería un poco el espíritu. Ese es el espíritu. Lamentablemente, como es una ley creada en gobierno de facto, no se le pudieron hacer mejoras o actualizaciones o modificaciones o puestas al día, porque se debería dar por concluida esta y votada una nueva ley. O sea, las leyes no votadas en democracias no se pueden modificar. Se pueden hacer algunas pequeñas decisiones de directorio. Entonces, ¿cómo está conformado el fondo? Digamos, entonces, que la creación es específicamente así. Los fondos provenientes de derechos de autor, de autores fallecidos, que entran automáticamente en esto que se llama dominio público pagante. Por eso algunos mal lo llaman el banco de los artistas, porque en realidad tiene, en cierto sentido, tiene algunas características de un banco porque da préstamos. O sea, ¿qué se hace con ese dinero que ingresa? Ese es un dinero genuino que el fondo recauda, pero no lo recauda directamente, lo recauda a través de instituciones, por ejemplo, SADAIC o ARI, CAPIF, o sea, entidades justamente de autores, de compositores. Esas entidades recaudan y un porcentaje se lo quedan y otra parte va al fondo. Eso es una de las dificultades, por ejemplo, que se arrastran de años y años, que debería poder modernizarse. Claro. Bien, ¿qué se hace con ese dinero? Especifica la ley que con ese dinero se deben dar becas, subsidios y préstamos. Sí. Son las 3 líneas que el fondo tiene para otorgar. Los subsidios no son a personas, son a
instituciones sin fines de lucro. Los préstamos sí son a personas, son profesionales ya con un cierto inicio de la carrera. O sea, alguien que, por ejemplo, un pianista que quiere adquirir un piano de mejor calidad, un flautista que necesita pasar a una categoría de flauta más profesional. Esos serían los préstamos, con una tasa muy, muy baja, son muy convenientes y se devuelven en muchísimos años. Una anécdota linda que tiene el fondo es que hay muchos, pero muchísimos famosos que tuvieron un préstamo del fondo. De hecho, nuestro actual ministro de Cultura, Tristán Bauer, tuvo su primera, no sé si cámara de fotos o filmadora, me parece que cámara de fotos, a través de un préstamo del fondo. Y, por ejemplo, Piazzolla adquirió un piano que había podido comprarlo por... no es que con el préstamo solo, siempre tienen una parte del préstamo, tienen alguna otra ayuda, y bueno, y así muchísimos. Y otra línea que otorga el fondo son los premios Trayectoria. Yo asistí en el Museo Nacional de Arte Decorativo, algunos. Claro, esos son los del fondo. Sí. Siempre se hacía ahí la ceremonia. Siempre se hacía ahí, a la del Fondo Nacional de las Artes asististe. Sí, entonces. Si los del 2021 ya están otorgados o se van a dar. No, están en nuestras cabecitas. Te termino de comentar cómo se conforma el fondo. Entonces, quedamos en que daba subsidio a instituciones, préstamos a creadores, y también da becas. Entonces, estas becas tienen muchas variantes. Hay becas, por ejemplo, para la creación, que es para la gente que está en un proceso creativo, digamos, es una idea, es un proyecto, es un borrador, digamos. Claro. Y entonces, ¿qué hace el fondo? El fondo lo sostiene, porque es ese momento en que el creador dice, ¿sigo adelante o cómo hago? ¿Cómo voy a seguir con esta locura? Porque todos sabemos que cuanto más artista se es, más loco se es. Pero ¿cómo hago para llevar esto a la realidad? O para completarlo, para seguir adelante. Y esas son las becas a la creación. También hay becas formación, que son para que nosotros lo que hacemos es sostenemos al docente y sostenemos al que se va a formar. Entonces en la misma beca formación la ayuda sale conjunta, tanto para el formador como para el formado. Y me estaba dejando para el final justamente ese acto que vos asististe, que son eran unos actos preciosos, que durante muchísimos años se hicieron en el Museo de Arte Decorativo, y en los últimos años se hacían en el Teatro Cervantes. Ajá. Y ahí vuelvo otra vez a la conformación del fondo. El fondo funciona como una sociedad anónima, en el sentido de que hay un directorio, y cada director atiende las necesidades de su disciplina. Para arquitectura, para diseño, esas cosas sí se fueron mejorando, modernizando con el tiempo. Por ejemplo, se incluyó diseño, que no existía, música siempre existió, letras siempre existió, artes visuales también existió. Nosotros, cada uno de ellos es un vocal del directorio. Claro. Y ese vocal del directorio, ¿qué hace? Recibe los pedidos atinentes a su área. Claro. Por ejemplo, artes audiovisuales. Entonces se conforma un grupo de notables, y una presidencia. Diana, cuando fue tu designación a la presidencia del fondo, en una nota dijiste, porque el fondo estaba un poco achanchado, o sin poco, porque estaba achanchado. ¿A qué te referías? Me parece que yo me refería a lo siguiente. Hay un círculo de creadores de todas las ramas, de todas las disciplinas, que están muy acostumbrados a pedir ayuda del fondo, y conocen los mecanismos, entran a la página web, antiguamente eran formularios, hoy día es acceder a la plataforma de la página, y ese círculo era un poco círculo cerrado.
de los iniciados, los que sabían cómo hacer el trámite y volvían a hacerlo y volvían a pedirlo. Y hicimos, enseguida que me nombraron, hice un estudio, un gráfico, de cuál era la distribución del dinero otorgado. Y para mi asombro y para mi espanto un poco también, la pirámide estaba completamente volcada a Capital Federal, a Cava, lo que ahora sería Capital Federal, y un poquito provincia de Buenos Aires, un poquitito la provincia de Santa Fe y un poquito Córdoba. Y el resto, mira, si yo te digo, hicimos un gráfico con puntitos, y daba, la verdad que era muy impresionante, porque todo concentrado por acá, por Ciudad de Buenos Aires, y después iban apareciendo unos puntitos, y cada vez que cuanto más alejado, más se iban perdiendo y eran insignificantes. Entonces, ¿el federalismo dónde estaba? El federalismo no estaba, porque habían resuelto lo del federalismo suponiendo que teniendo un delegado por provincia, eso iba a garantizar el federalismo. Y eso no, por lo menos en los últimos tiempos, no estaba sucediendo. Y las ayudas se daban todas por acá cerquita. Entonces nosotros nos propusimos que ese tema del federalismo iba a ser prioritario. Lo inclusivo también iba a ser prioritario. Darle espacio a la mujer creadora, que, aunque no se pueda creer, esa curva, ese estudio y ese gráfico también era llamativo. Y también observar y poner la mirada en algunas creaciones, por ejemplo las artesanías, que han sido un poquito también olvidadas porque, claro, no entran en la categoría académica, entonces no tienen ese rigor académico que puede tener un novelista o un compositor. Sin embargo, hay que sostenerlos igual porque son nuestra cultura, son los generadores de nuestra cultura. Bueno, todos estos sueños se tenían en el momento de comenzar. Pusiste al chancho en cintura, por lo que me estás describiendo. ¿Por qué siempre trabajando en el ámbito de la cultura, Diana? Qué buena pregunta. Bueno, yo de profesión soy arquitecta. Entonces, la arquitectura es una de las ramas del arte. Eso por empezar. La cultura para mí es el vehículo más democrático que existe. Es el nutriente más democrático que existe. Cuanto más se aleja uno y más llega a pueblos alejados, digamos, geográficamente, descubre que la transmisión oral, la música, como decía antes, las artesanías, son nuestra cultura transmitidas de generación en generación. Y eso es sumamente democrático. Y el acceso a la cultura, el que algunas manifestaciones culturales puedan ser para todos, de ingreso irrestricto, todo eso para mí es mi filosofía de vida. O sea, yo creo en todo eso, y la cultura siempre me pareció el vehículo para eso, y siempre trabajé en ese concepto de la democratización de la cultura. Yo tuve un privilegio, un gran privilegio. El primer privilegio es que mi formación es del Estado argentino, o sea, yo hice la escuela primaria, la secundaria y la universidad del Estado. Y eso te da un background, te da una formación, te da un sustento ideológico. Una perspectiva, totalmente. Te da una perspectiva y te da un compromiso de devolverle a la sociedad lo que el Estado te dio a vos para formarte. También te lo dieron tus padres, pero te lo dio el Estado, con esa formación que yo sostengo como muy, muy importante y muy válida. Pero también tuve el privilegio de que el gobierno francés me becó, fue una beca muy simpática porque yo no la había pedido, pero como dicen ellos, los franceses miran de arriba. Ajá. Yo era en ese momento directora del Centro Cultural Recoleta y tuve una beca de inmersión en la administración cultural francesa. Y realmente Francia en ese momento, quizás hoy no es tanto, pero siempre lo fue, es un faro para todo lo que es gestión cultural.
Entonces yo tuve oportunidad de ver en directo cómo se materializaba, cómo se hacía esto de lo que parecía una frase que era la democratización de la cultura a la realidad y a la puesta en práctica real. Y también tuve mucha suerte, o otro de los privilegios es que nunca tuve un cargo que yo haya ido a buscar, no sé, las cosas llegaban a mí, yo no llegaba a las cosas, sino que las cosas llegaban a mí, porque, Sí. por ejemplo, cuando volví de Francia, después de 7 años estando a cargo de la Casa Argentina en París, me fueron a buscar para dirigir el Museo de Arte de Tigre, y yo no sabía ni quién era Sergio Massa, ni nada, no tenía ni idea, había vivido afuera, y bueno, realmente fui llevada de la mano por alguien que había sido compañero mío en la municipalidad cuando yo había sido subsecretaria de Cultura, o sea que es como una cadena, ¿no? Como un Sí. concurso de circunstancias también, lo que me llevó, como decís vos, a ocuparme de la cultura. Diana, te agradezco muchísimo, nos vemos en cualquier momento y seguimos con una charla parecida a esta. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, y si me dejás agregar, esto que es una charla tan agradable y tan simpática, toda esta maravilla que es el Fondo Nacional de las Artes, cuando impactó la pandemia, lo que transformamos, inmediatamente se transformó en un sitio de ayuda y en dar la mano a todos los creadores de toda la Argentina. Y desde casi te diría de la primera semana de la pandemia hasta hoy no hemos parado de dar becas, las primeras se llamaron becas Sostener, porque nos parecía como que había que agarrar la mano y no soltarla. Y por eso se llamaron Sostener Cultura, porque había que sostener a la creación. Un beso, Diana. Nos encontramos para el próximo Línea Privada en este espíritu de acercarnos a la belleza, a la cultura y a la alegría. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings as time goes by.